Invitado, ya lo tenemos en un contacto vía Zoom, el economista Aaron Olmos. Aaron, feliz tarde, bienvenido nuevamente a Señal Abierta. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Aaron, aprovechando que tenemos la oportunidad de conversar nuevamente contigo, quisiera destacar un tema importante. Hace poco lo dimos a conocer incluso en nuestra emisión del noticiero Promar TV, y es la nueva forma de ahorrar del venezolano para no perder completamente esa capacidad. Sabemos que hoy día se juegan bolsos, hay temas de rifas, en ocasiones podemos observar que hay personas que utilizan su dinero para comprar, por ejemplo, motos, he visto hasta por redes sociales, todo para tratar de mantener su área económica de la mejor manera. Es así, es así. Efectivamente estamos viendo cómo el venezolano está echando mano pues, de sus recursos, de sus herramientas que tiene, bueno, para tratar de maximizarlos en el tiempo. Desde el punto de vista micro, hay que recordar que el ahorro se entiende como la parte del ingreso que no se destina al consumo, ¿no? Sin embargo, algunos de nuestros venezolanos, pues desde el punto de vista de la estructura del hogar y los gastos que éste tiene, pues asumen que a veces no necesariamente hay excedentes, ¿no? Como para generar una parte del ingreso que no se consume. En el caso de que esto llegue a ocurrir, típicamente lo que vemos es que el venezolano, como tú bien lo decías, está acudiendo pues a herramientas para bancarias, para financieras o para bursátiles, es decir, que están fuera de los canales tradicionales. Tú le decías bien, el caso del SAN, el bolso, la caja, cualquiera de estas figuras que supone un grupo de personas que con base en la confianza y el conocimiento que tienen de ellos, hacen aportes mensuales de una cifra fija y cada uno de ellos se beneficia en un mes del monto total, por ejemplo, eso es una figura. Otra manera que tú lo has comentado bastante bien es el caso de los venezolanos que, bueno, pues pueden tener algunos excedentes y los convierten en activos, ¿no? No necesariamente con la intención de utilizarlo, de usufructarlo, sino que de alguna manera la intención es, bueno, tengo este dinero, se convirtió en un activo y quizá ese activo más adelante lo puedo vender, lo puedo enajenar. Lo cierto es que las vías tradicionales de ahorro, como siempre recordamos, pues la banca, no están siendo necesariamente utilizadas precisamente porque tenemos tasas reales negativas con el tema de la inflación y el tipo de cambio. Sin embargo, en los hogares venezolanos se están haciendo o se están tomando decisiones para tratar de maximizar ese dinero. En tu opinión, Aarón, ¿de dónde parte esa idea del venezolano de poder buscar alguna alternativa con respecto a la situación económica? Porque en ocasiones nos sorprenden y, bueno, tú también como ciudadano, ya saliendo de lo profesional, nosotros podemos decir que siempre tenemos que cumplir un papel fundamental y distribuir, ser gerentes en nuestro hogar de la economía. ¿Qué podemos hablar? ¿Cuál es el punto a favor que tiene el venezolano para tratar de sobrevivir a este tema? Bueno, tú lo dices bien, ¿no? La planificación de los gastos y los costos en el hogar son importantes, la gestión de los dineros en el hogar son importantes, la generación de más dinero para cubrir esas necesidades es fundamental en el hogar y precisamente todo parte de allí. La necesidad impulsa a que las cabezas de hogar, papá, mamá, madrina, cualquiera que sea la figura típicamente matriarcal, ¿no? Que son nuestras madres, nuestras mujeres, las que en los hogares generalmente gestionan estos ingresos y los destinan para la adquisición de bienes y servicios, bueno, son quienes toman estas decisiones. Entonces, de alguna manera, de ahí parte toda esta visión de maximización de los ingresos, de tratar de hacer y extender en el tiempo esos ahorros y que efectivamente pues, pueda rendir para la cobertura de las necesidades. Estamos conversando con el economista Aaron Olmos acerca de cómo el venezolano logra sobrevivir y trata de mantener, sea poco o con otras estrategias, el ahorro para no perderlo en su totalidad. Siempre busca alternativas y estamos conversando con él teniendo en cuenta su experiencia en este tema. Vamos a cumplir con nuestra pauta comercial al regreso más de nuestro entrevistado acá en Señal Abierta. Este año como de retos para ellos, año electoral, algunas situaciones adversas que se puedan estar presentando, cómo poder combatir esa situación del lado de la empresa. Bueno, las empresas, tanto como las personas y los hogares, tienen que hacer planificación financiera, ¿no? Y tienen que cuidar su flujo de efectivo, su generación de ingresos. Por eso lo que define a la empresa, si es un comercio, si vende bienes y servicios, a final de cuentas, es precisamente la capacidad de poder generar más ingresos a través de la venta. Esa venta hay que validarla y verificarla a través del flujo de caja y efectivamente hay que tomar en consideración todos los temas propios de producción a nivel de costos y gastos administrativos. Y esto de alguna manera también hay que controlarlos, ¿no?
so pena el hecho de que el entorno venezolano cada vez es más agresivo desde el punto de vista de las empresas en términos de la política fiscal interna, vale decir, impuestos, tasas y contribuciones, donde, no por nada, en el informe de primer trimestre de Colindustria, su presidente pues mostraba en la parte cualitativa de esta encuesta que ellos nos tienen acostumbrados ya a presentar un excelente instrumento para saber cuál es el curso de la industria en Venezuela. Nos comenta pues que uno de los 6 elementos, los 6 factores que impactan en la industria es el mayor peso de las decisiones fiscales y parafiscales. Entonces las empresas tienen que esforzarse más para generar ingresos, tienen que vender más, tienen que planificar y controlar mejor los costos y los gastos y efectivamente tienen que tomar en atención pues todas estas situaciones que el Ejecutivo impone desde el punto de vista de lo fiscal, ¿no? Tomando en consideración que hay que pagar nómina, hay que pagar a proveedores, hay que pagar las obligaciones, y bueno, pues todo eso de alguna manera impacta contra el flujo de efectivo. Bueno, Aaron, sabes que hemos observado cómo los ciudadanos y también los empresarios se han quejado con respecto a eso que se observa. Ahí podemos decir que no hay un plan económico que se ajuste a la realidad del venezolano hoy día. Tú dices que tenemos que tener una planificación, pero ¿qué le podemos decir a ese empresario que dice, mi flujo no es constante, no me da para invertir, no me da para continuar manejando este esquema que tengo actualmente? Y si no puedo manejarlo actualmente, ¿cómo puedo yo crecer en un futuro? ¿Qué le podemos decir a esos empresarios? Mira, es algo que generalmente se consulta y me preguntan, ¿no? Cuando estamos haciendo labor con las empresas, ¿no? Desde el punto de vista de la revisión de lo que están haciendo. Efectivamente, hay que ver cómo ese mercado me responde, ¿no? Si yo no estoy vendiendo, bueno, tengo que validar qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando con el mercadeo? ¿Qué está pasando con la colocación de los servicios? ¿Cómo le estoy haciendo llegar la información a esas personas que siempre me compran? ¿Qué está pasando con el nivel de ingreso a esas personas que siempre me compran? ¿Qué pasa con el margen de ganancia? Efectivamente, si hay rotación en los productos también, si los productos que tengo son los necesarios o los que realmente el segmento de mercado quiere. Todas esas cosas tengo yo que verlas porque es sorprendente cómo a veces, si bien el entorno económico es difícil y complejo para la mayoría de los empresarios, también pasa que hay empresarios que no necesariamente están 100% atentos a su propia situación, de lo que está pasando internamente a nivel de las ventas, a nivel de producción, a nivel de estructura de costos. Entonces, ese desconocimiento que puede ocurrir al interno de una estructura organizacional puede revertirse luego en una situación compleja, incluso más adelante de cierre técnico de la organización, porque no se sabe realmente dónde se está y a dónde se va. Si bien el entorno es difícil, lo digo por tercera vez, es agreste, es complicado, también nosotros tenemos que hacer la parte de la tarea de saber dónde estamos y eso parte de un análisis del entorno y eso parte también de un análisis de indicadores. A mí no deja de sorprenderme cómo hay muchas empresas y empresarios que están llevando sus negocios históricamente, medianos y grandes algunos, ¿no? Como si fuesen todavía una pulpería, ¿no? Y efectivamente esa visión tenemos que abandonarla y asumir una postura un poco más estratégica, un poco más estructurada, un poco más de indicadores, un poco más de entender hacia dónde va el negocio. No que el mercado me mueva hacia donde el mercado quiera, sino yo moverme dentro del mercado en función de lo que estoy buscando como objetivo. Teniendo en cuenta este contexto que ya estamos entrando ya en el mes de junio, segundo trimestre de este 2024, ¿qué podemos observar en los siguientes meses en relación a esas alianzas que se vayan creando entre empresas y sobre todo los personas de fuera que quieran venir a invertir a nuestro país? ¿Veremos algunas empresas que tengan ese crecimiento dentro de Venezuela? Bueno, de acuerdo a lo que me estás comentando. Bueno, ya el 41% del año se fue, ¿no? A esta fecha. Estamos ya pronto a alcanzar el primer semestre del año, primeros 6 meses de 2024. Muchas cosas no necesariamente han cambiado para mejor desde el punto de vista empresarial en términos de algunos objetivos. A nivel de entorno económico, hay algunas variables que quizás están mejorando, quizás están estables, pero efectivamente la gran variable aquí a tomar en consideración para personas naturales, jurídicas y evidentemente el gobierno es el evento electoral del 28 de julio, ¿no? Y eso afecta también las tomas de decisión de inversión. Dependiendo de ese resultado, cualquiera que este sea, al final de cuentas, pues ya de alguna manera, en el mes de agosto vamos a comenzar a ver quizás ciertos niveles de estabilidad hacia la actividad empresarial, estabilidad desde el punto de vista de las inversiones, porque se va a tener mucho más claro cuál es el panorama que vamos a tener de aquí al 31 de diciembre
2024. O sea, de alguna manera se genera una transformación. Bueno, pues se operará hacia ese sentido. Si no necesariamente hay cambios de lo que ya estamos viendo, bueno, también se seguirá trabajando como se venía trabajando. Lo cierto es que hay eventos que marcan un antes y un después y el evento electoral de Venezuela va a incidir inclusive sobre lo que tú comentabas, las alianzas, las tomas de decisión de inversión, en mayor o en menor medida. Sí, bueno, Aarón, sabes que acabas de comentar algo muy importante y es las consultas que te pueden realizar. En ocasiones llegan mensajes acá a nuestra línea de contacto de personas diciendo de cualquier situación que pasen luego de las elecciones, que realmente qué va a pasar según los expertos, qué comentan los expertos. Yo puedo tratando de hacer un pequeño paneo, puedo decir que la línea creo que sigue siendo la misma, planificación y tampoco se va a generar tantos cambios, no lo sé, de acuerdo a tu experiencia. ¿Qué es lo que tú puedes observar? ¿Cuál sea lo que vaya a pasar luego de las elecciones? Cualquiera que sea el resultado, como tú bien acabas de decir, tenemos que seguir apegados a nuestros indicadores, planificación, incentivar la venta, evidentemente validar segmentos de mercado, también ser consciente de los productos. Esos elementos tenemos que tomarlos en consideración, cualquiera que sea el resultado. Porque efectivamente, pues hay una continuidad de una actividad económica, y habría que ver, efectivamente, otra vez, dependiendo de cualquiera que sea el resultado, bueno, cuáles van a ser esos cambios que se van a tomar desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista local, desde el punto de vista estatal, en términos económicos, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que determina en buena medida el accionar y las tomas de decisiones. Entonces hay que seguir trabajando de manera, ¿cómo se llama? Al detalle, ¿no? Y con una visión estratégica en función de evaluar los mercados, entender realmente dónde está mi gente y entender realmente si lo que yo les estoy llevando es lo que ellos quieren. Control férreo sobre los ingresos, control férreo, aún más férreo sobre los costos y los gastos, para tratar en lo posible de seguir timoneando la empresa a buen destino, ¿no? Al final de este ejercicio económico. Pregunto porque esa es la situación, los comentarios que siempre se generan por parte del ciudadano, del empresario, del emprendedor, teniendo en cuenta el año electoral, que dicen, tengo que esperar, va a cambiar seguramente alguna situación, es un contexto porque si pasa de este lado, pasa de este lado. Entonces nosotros tenemos que tratar de aclarar un poco ese tema, de decir que no se va a generar un cambio dentro del mercado en cualquiera de los sectores, sino que eso va a continuar con la línea, ¿cierto? Y es que a nivel de expectativa, la expectativa entendida como eso que yo quiero, eso que yo quiero que pase en función de lo conocido, de lo que yo entiendo, ¿no? La expectativa de alguna manera que pudiésemos tener nosotros con respecto a este evento del mes de julio, finales de julio, es que más allá, otra vez, del resultado que se tenga, yo tengo que seguir haciendo la tarea. Cualquiera que sea el resultado, va a generar transformaciones y esas transformaciones tengo que ser capaz de poderlas entender, absorber, surfear o torear, como uno quiera decir, desde el punto de vista de los equilibrios de mi organización. Entonces, no hay que, ¿cómo se llama?, bajar la guardia, hay que seguir trabajando más y mejor en términos de el logro de mis objetivos. Si son servicios lo que yo vendo, bueno, incentivar la venta de mis servicios, son productos, entonces, bueno, mover inventario, tratar de ubicarlos correctamente bien y sobre todo, la empresa depende, bueno, 99.9% de la capacidad que tenga de conectar con el cliente desde el punto de vista de sus ingresos, sus necesidades. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, bueno, en algún momento va a llegar a languidecer y efectivamente a fenecer esa actividad económica, ¿no? Bueno, también quiero que conversemos del índice de dolarización de algunos precios. Hablemos en base al primer trimestre de este 2024 y llevémoslo a lo actual. Hemos visto un repunte en relación al dólar paralelo y también cómo se ha tratado de mantener el dólar según el Banco Central de Venezuela. Para nadie es un secreto que hay precios o productos que ya tienen su índice o su precio fijado en dólares, pero en cuanto a bolívares, el mayor movimiento de nuestra moneda nacional, ¿cómo ha estado en este primer trimestre? Mira, recientemente se hacían públicas unas estadísticas de un mayor uso del bolívar por sobre el dólar. Eso tiene varias lecturas y una de ellas es el hecho de que cuando se va a hacer pago de impuestos, mayormente hay una mayor circulación de bolívares y una mayor
absorción de esos bolívares por parte de los agentes económicos para, bueno, poder esperar el momento del pago de estas obligaciones y efectivamente hacerlo. Se había generado una extensión hasta el 15 de mayo, ya el 15 de mayo pasó y posiblemente comencemos a ver una reversión de esa tendencia a partir de estos meses, ¿no? Lo cierto es que en Venezuela los precios se siguen fijando en moneda extranjera. El empleador paga mayormente en bolívares, pero los precios siempre son fijados en moneda extranjera, no necesariamente al tipo de cambio del Banco Central, en quienes calculan un promedio y quienes se van por el otro tipo de cambio, el más elevado, lesionando efectivamente los ingresos de las familias y los hogares y haciendo que sean exiguos cada vez más, ¿no? El problema con esto es que esa fijación de precios en moneda extranjera sigue lesionando el poder de compra del venezolano, sigue lesionando el flujo de caja de las empresas y tanto y en cuanto el Banco Central de Venezuela no pueda controlarlo de manera eficaz, fíjate tú que ya recientemente llegó a tocar los 40 y subió a 41, el no oficial, aunque el Banco Central trata de mantener ese tipo de cambio por las intervenciones en una buena cantidad de millones de dólares, dólares que se inyectan y se colocan en la banca, y ya a mitad de la mañana esos dólares prácticamente han desaparecido, ¿no? Pues ya se han colocado. Eso de alguna manera calla esa demanda de divisas, sin embargo, no solventa el problema de base que es la fragilidad que tiene el bolívar desde el punto de vista estructural en términos de la producción, que es una de las cosas que habría que atacar ya, otra vez, desde el punto de vista de estos resultados electorales, cualquiera que sea, desde el punto de vista de una política económica coordinada para reactivar la actividad productiva nacional, que es una de las pocas cosas que efectivamente va a tener un efecto real sobre darle más valor a la moneda, ¿no? Siempre y cuando esto no se haga, bueno, vamos a seguir teniendo esta situación donde el BCB sigue aplicando la misma estrategia de quemar cantidades de dólares, millones de dólares, semanalmente o quincenalmente para tratar de controlar, porque no es que necesariamente reversa la situación, no es que el bolívar se está apreciando necesariamente por elementos productivos, es que de alguna manera se está haciendo lento la velocidad a la que el bolívar se deprecia con respecto al dólar en la medida en que se colocan cantidades de millones de dólares ahí en el sistema, ¿no? Y el problema con esto es que sí ha sido una estrategia hasta ahora efectiva, ¿no? Ha sido muy costosa. Recordemos que el año pasado se colocaron 4.709 millones de dólares. Eso es básicamente, eso es como que el 90% de las reservas internacionales líquidas del año pasado. Se colocaron en el sistema para tratar de controlar ese tipo de cambio y con todo y eso el tipo de cambio creció 100%, ¿no? Entonces efectivamente hay que hacer otras cosas más y de allí es necesario hablar ya de un plan de ajuste económico a nivel de las principales variables macro. Bueno, estamos entonces definitiva, se mantiene un ajuste de precio debido al dólar y estaríamos conversando o teniendo en cuenta o en consideración que nuestro país es con una economía multidólar, Multimoneda. multimoneda. Podríamos decir que nuestra economía entonces es una economía, la podemos definir así. Sí, de hecho, fíjate, la medida en que el venezolano de a pie y el empresario escoja una moneda distinta al bolívar para transarse, para ahorrar, para pagar, que es la realidad que tenemos en Venezuela todavía, ¿no? En el occidente del país se usa más el peso colombiano, en el sur se usa más el oro, por ejemplo, ¿no? Y el real brasilero. En el centro y hacia el oriente del país se usa más el dólar, el euro, inclusive los criptoactivos todavía están por allí, ¿no? Y lo cierto Me es que gusta hasta que que, no se le dé claro. valor intrínseco al bolívar, eso no va a cambiar. Me gusta que comentes eso porque existen hoy día otros instrumentos para poder hacer algunas transacciones. Si lo llevamos a porcentajes entre bolívar, dólar y otros instrumentos que existan fuera de nuestro país, ¿cómo estaríamos? Ese instrumento ya está tratando de sobrepasar el uso del dólar como tal. Bueno, fíjate que recientemente el Observatorio Venezolano de Finanzas daba unas estadísticas sobre un estudio que hicieron del uso de bolívares, divisas y otros medios de pago. Y lo cierto es que el uso a nivel promedio, ¿no? El uso de bolívares ha incrementado, le sigue el uso de las divisas, y por allí el uso de los medios digitales, ¿no? Recuérdate que todavía el crédito en Venezuela sigue siendo bastante exiguo, pobre en términos de sus montos, para que el venezolano diga, bueno, me financio con una tarjeta, déjame pagar esto hoy con la tarjeta y lo pago a plazos después. Eso es algo que no mucha gente puede hacer en Venezuela y básicamente la economía del venezolano va directamente en efectivo, ¿no? Bien sea en bolívares o en divisas y mayormente se hace luego a nivel personal
operaciones digitales tipo pago móvil o transferencias bancarias de las aplicaciones de los teléfonos que podemos utilizar para con los bancos donde están las cuentas, ¿no? O sea, de alguna manera esa proporción se ha ido moviendo. La predilección por medios digitales de pago está en relación de dependencia de la aceptación de los mismos y el uso y disposición de energía eléctrica e internet en los lugares donde vayamos a hacer las operaciones. Y precisamente por la distorsión que tenemos en Venezuela, desde el punto de vista de los servicios, terminas viendo cómo quizás en la mayoría de los casos la gente termina yéndose a pagar directamente en efectivo y mayormente en algunos casos en moneda extranjera. Bien, ya con esto finalizó nuestro tiempo. Aaron, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, que podamos conversar de este tema tan importante. Siempre a la orden. Un abrazo. Bien amigos, con esto nosotros llegamos al final de Señal Abierta por esta semana y por este mes. Será hasta el próximo lunes cuando les sigamos acompañando. Sigan disfrutando de la buena programación que tenemos para ustedes aquí en Promar Televisión.